cagada del cartón. Así pasaba el humor de Popo Llaveno y pasaron también 35 minutos de las 10 de la noche y llegó nuestro segmento de Palabra Invertida como todos los días martes. Está Javier del Ponte en nuestros estudios. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? tal a todos? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte todo en orden. Aquí estamos arrancando y casi terminando el mes. Ya la semana que viene es el último programa en este horario. Y volvemos al horario habitual, ¿no? Sí, el martes creo que no, creo que la otra semana. Si no me equivoco, bien. El miércoles recién es primero, si no me equivoco. O sea que empezaríamos la siguiente semana. Semana. Bien, tenemos un segmento más entonces en horario de verano. Así es. Vamos a contarles a la gente que estás transmitiendo en vivo vía WhatsApp. Sí, no, WhatsApp no, Instagram. Bueno. Sí. Estamos haciendo la transmisión en vivo por Instagram, así que a todos los que estén en este momento ahí haciéndonos el aguante, les mando el saludo. No puedo estar viendo quiénes porque estamos pero ahí hay gente a distancia, que veo que están pero bueno, conectados. les mando el saludo y bueno, si en algún momento alguien escribe, Julio, vos me vas a avisar. Bueno. Por supuesto, también saludos a todos los que nos escuchan de manera tradicional acá por la radio, por AM 1330, y también a los que estén sincronizados con TuneIn Radio, que es la aplicación por la que pueden escuchar el programa y el segmento Palabra Invertida, tanto en Android como en iOS. Bien, y también los pueden escuchar en YouTube. Nuevamente al segmento, pueden volver a entrar a la página y también los pueden escuchar en vivo a través de www.rosario.com. Exactamente, en youtube.com tenemos el canal de Palabra Invertida, así que lo ubican con ese nombre y están todos los segmentos grabados por la temática y por supuesto por rosario.com y am1330 rosario.com.ar. Así es, hay muchos corazoncitos y cosas ahí que aparecen en el teléfono, pero yo no voy a responder. Vamos a abocarnos directamente al segmento, que es lo que nos corresponde. ¿De qué vamos a charlar hoy, Javi? Bueno, hoy vamos a hacer tal cual como venimos haciendo los segmentos anteriores, en donde comienzo a hacer el análisis, pero no dando la palabra a analizar, sino que la vamos a ir desandando, ¿no?, durante el segmento para llegar a aquello que queremos, ¿no?, decir. Bien. Pero de momento lo que voy a hacer es trabajar un poco la definición de xenofobia, ¿no? Bien, una palabra fuerte. Una palabra fuerte, sí, por supuesto, pero a su vez creo que no resiste la definición cultural. Uno cuando piensa en xenofobia, ¿qué se te ocurre a vos con la xenofobia? No, si te digo te miento, no quiero que se me ocurra nada. Es una palabra que me suena tan fuerte como cualquier otra palabra discriminatoria que tengamos, ¿no? Bueno, vos sabés que en el diccionario, ¿no?, en el diccionario de la Real Academia Española, lo plantea como el rechazo a lo extranjero. Bien. ¿No? Lo cual, cuando lo leo, viste, yo me esperaba algo más relacionado más a lo cultural, a lo racial, ¿no? Me esperaba por ahí y me doy cuenta, digamos, que más racial. Yo pensé que era de razas. Claro, exactamente, yo creo que era la ¿no? distinción de razas. Exactamente. Entonces, precisamente, digamos, fíjate qué curioso, los dos pensábamos o esperábamos más o menos lo mismo. Sin embargo, el significado es mucho más general, es el rechazo a lo extranjero, ¿no? Bien. Y entonces inmediatamente lo que pienso es, claro, yo estaba ligado a un concepto cultural de la xenofobia, ¿no? A esta suerte de proliferación, digamos, de definiciones, te diría periodísticas, podríamos decir en algún punto, ¿no? Sí. Entonces me puse a rastrear y empecé a hacer el hilo, ¿no?, de este término y bueno, obviamente que empecé a buscar la etimología y la raíz de la palabra extranjero, porque nuevamente no me conformaba con tener la definición tradicional, es decir, aquel que viene de otra tierra, claro, ¿no? Es decir, claro, que es de un país diferente. Entonces no me conformé con eso y quise ir bien a la etimología. Y lo que encuentro es que extranjero, ¿sí?, viene y tiene un origen inmediatamente francés. ¿Sí? Yo espero que me sepan disculpar la mala pronunciación, pero es étranger, algo así. Étranger, ¿es francés? No, creo que la pronunciación que hiciste fue italiana. Italiana la que dice yo, por eso digo, si es francés no debe ser así, debe ser l'étranger, algo como étranger, una cosa así, ¿no? Debe exactamente. Yo la verdad esa digamos, pronunciación no la puedo hacer.
Pero de todos modos, lo inmediato es francés, ¿no? Y que esta palabra francesa tiene, digamos, una ligación directa con lo que sería en latín, ¿sí? Y que la estoy en este momento rastreando, la voy a para no pronunciarla más, ¿no? Para no pronunciarla mal, perdón. Valga el inconsciente. Acá está. A ver. Para no pronunciar más. Sí, tal ¿no? cual. Dejar de hablar, tendría que dejar de hablar. Bueno, acá, tal como vos lo habías pronunciado, Julio, es étranger, ¿no? Bien. Lo voy a leer en, digamos, literal, étranger, ¿no? Así sería bien escrito. Eso en francés. Ahora, lo que yo decía que tiene raíz latina, ¿sí? Viene de extraneus, ¿sí? Bien. Lo voy a leer de manera literal. Extraneus, ¿sí? Ok. Y por supuesto que hemos podido detectar, digamos, este prefijo, el ex, ¿no? Ajá. Y este prefijo ex lo que hace es dar la idea de fuera del concepto, ¿no? Que le continúa. Como ex es un prefijo, lo que hace es modificar al resto del término, ¿no? Por lo tanto, lo que le sigue a ex, que es traneus, ¿sí? Sería fuera de, ¿sí? Fuera de ahí, fuera del lugar, ¿no? Entonces, si uno empieza a jugar un poco con esta cuestión de, fuera de lugar, fuera de allí, respecto de lo extranjero, ¿sí? No tiene que ver exclusivamente con una cuestión territorial, sino que tiene que ver con aquello que está, exactamente, con aquello que está fuera de aquello que yo reconozco como propio. Bien. ¿Sí? Es decir, extranjero es aquel radicalmente diferente de mí o que no responde de alguna manera a los parámetros o a los cánones culturales imperantes en ese momento determinado. ¿Sí? Es decir, dicho de otra manera, si continuamos y hacemos un rollback a la otra definición de xenofobia, que era el rechazo a lo extranjero, uno podría completar esa definición diciendo que la xenofobia es el rechazo radical a lo que es diferente de mí o que está fuera de mis parámetros culturales. O sea que casi cualquier cosa debemos decir, porque tenemos un país hecho por extranjeros. Nuestros antepasados eran casi todos extranjeros, o sea, tenemos un país que fue construido en base a gente que vino de afuera. Claro, bueno, en este caso estamos hablando nuevamente de lo que es el extranjero geográficamente hablando, ¿no? Pero la propuesta es expandir la palabra o el término extranjero y hacerlo, digamos, más general, de modo tal que el extranjero es aquel que está distanciado, que es diferente de aquello que reúne mis parámetros culturales, ¿no? Okay. Entonces, un extranjero puede ser bien aquel que vive a media cuadra de mi propio domicilio, pero que no responde a los parámetros culturales dominantes. O a lo mejor en Funes nomás, o en otra provincia, Funes, porque no, si vamos un poquito más amplio, no tiene que ser... Sí, es para borrar esta barrera geográfica, ¿no? Que me parece que es lo que quiero quitar. Quiero eliminar de alguna manera o trascender lo que es la referencia geográfica del extranjero, que está ligado precisamente con la xenofobia, porque la xenofobia lo que hace es rechazar lo extranjero. ¿Y el color tiene que ver con esto? Bueno, ahí está, el color entraría dentro de esta categoría, ¿no? Categoría conceptual que acabo de elaborar recién, ¿no? Casi te diría de manera improvisada, ¿no? Aquello que no responde a los parámetros culturales dominantes, ¿no? Si el color entonces no responde a los parámetros culturales dominantes, ¿sí? Aquel que es preso, o mejor dicho, que practica la xenofobia, lo que hace es lisa y llanamente rechazar a la diferencia de color. Claro, o sea, el que discrimina entonces discrimina desde una cuestión estética, visual, exterior. Podríamos decir, pero... Extranjero y exterior, mira, algo exterior, algo que está por fuera. Siempre el prefijo ex Totalmente. Lo que hace es marcar fuera del concepto, ¿no? Bien. Fuera del concepto me refiero a fuera de lo que sigue, es decir, extranjero, no ex... Bueno, ahora, me gustaría hacer una serie de listado, ¿no? Que creo que a muchos le va a ir resonando, tal vez a algunos no tanto, pero a otros sí. Y de alguna manera, digamos, vamos a llegar a
a esta frase o palabra que yo quería, digamos, poner de manifiesto, que obviamente está ligado con la xenofobia, ¿no? Ya lo deben haber detectado, pero empecemos. Patricios y plebeyos, ¿sí? Ciudadano griego y esclavos. ¿Bien? Sigamos. Judíos y nazis. Negros y blancos. ¿Sí? Y seguimos. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Y podemos llegar al hombre consumidor y al pobre no consumidor. Es decir, toda esta lista que yo fui planteando, de alguna manera, lo que hace es marcar la diferencia radical dentro de una misma sociedad, ¿sí? Que ha traído históricamente consecuencias a nivel mundial. Cuando yo hablo de los patricios y plebeyos, me estoy ubicando directamente, digamos, en la época grecorromana, ¿sí? Patricios tiene que ver con aquellos poseedores de tierras, ¿no? Sí, los plebeyos, aquellos, digamos, que casi en condición, no de esclavitud, pero casi en condición de esclavitud, sin ser esclavos. Sí, con ser pueblo ya alcanzaba. Trabajaban, digamos, claro. Con ser pueblo eran la plebe, ¿no? Plebeyos. Tenemos otro históricamente, que lo pasé de largo y no entiendo cómo hice este salto, pero cuando uno hace el señor feudal y sus vasallos, sí, ¿no? O la burguesía y el proletariado, que ya sí, la burguesía... el norte y el sur, el este y el oeste, siempre las oposiciones tienen que ver un poco también con esto discriminatorio, con discriminar al otro porque está en el lugar opuesto, o porque están enfrente, o porque la piel, o la religión, o hay tantas cosas que entran dentro de la xenofobia. Me parece que bueno, son... lo que vos mencionaste recién de la religión, cuántas guerras, digamos, se han iniciado en nombre de Dios y en nombre de la evangelización, o en nombre de otros dioses también, de ¿no? 2000 años atrás para acá. Bien. Actualmente sigue habiendo guerras. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, sí, que, digamos, si bien me doy cuenta que captaste perfectamente el concepto, Julio, y seguramente la gente que nos está escuchando también, pero cuando dijiste discriminar, yo recuerdo que lo hemos trabajado en un segmento, lo que es la discriminación, y en ese segmento lo que planteaba yo es que la discriminación no es de suyo, digamos, no va de suyo la ligazón a esta cuestión xenofóbica o racial, sino que la discriminación es simplemente la separación. Discriminar sí, es directamente clasificar, separar. El tema es cuando la discriminación tiene, digamos, dentro de sus parámetros clasificatorios, una cuestión racial, por ejemplo, o una cuestión monetaria, o una cuestión de apariencia. ¿O sexual? O sexual, exactamente. Entonces, creo que ahí, digamos, cuando la discriminación se hace a partir de estos parámetros, adquiere carácter de xenofobia, ¿no? Y entonces, si volvemos otra vez para hacer, digamos, un raconto y no confundir o perder a la gente, la xenofobia la habíamos reconstruido como el rechazo categórico de aquello que no responde a los parámetros culturales dominantes. Bien. Por lo tanto, todo esto a raíz de la búsqueda de la etimología de extranjero. Entonces, todo esto que yo fui nombrando recién, ¿no? Decía patricios y plebeyos, es decir, aquellos que tenían dinero y aquellos que trabajaban para los que tenían dinero, más o menos la misma estructura que lo que sucedía con el señor feudal y sus vasallos, o lo que sucedía con la burguesía dominante en el aspecto económico y sus proletarios. De alguna manera la estructura, ¿sí?, de este tipo de relaciones antagónicas y que a su vez tendían precisamente a la fagocitación de una por otra. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una que dominaba culturalmente, pero que intentaba de alguna manera anular, eliminar, ¿sí? Cuando yo digo fagocitar es precisamente eso, comerse, hacer desaparecer a su antagonista, ¿no? A la oposición. A su oposición. Bien. Sin embargo, cuando digo esto, ¿sí?, reparo en lo siguiente. Si bien históricamente, ¿no?, todas estas clasificaciones, igual la de nazis y judíos, como las de la que podemos tener más cercanamente, que es la de consumidor y la de pobre, ¿sí?, es decir, aquel que está inserto en el sistema. No se ve tanto como una cuestión discriminatoria, pero es lo más discriminatorio que hay actualmente. Sin embargo, no lo toman en cuenta como que están discriminando, pero es lo más discriminativo que hay. Está mucho más enmascarado. Claro. Es mucho más sutil la diferencia, sin embargo, no es menos violenta. Claro, ¿no? porque
convengamos que vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad que se rige por esa ley que supuestamente uno vale por cuánto tiene, entonces a partir de ahí estamos hasta las manos. Por lo somos tanto, una sociedad totalmente xenófoba. Exactamente. Ahora, vuelvo sobre esto que yo había dicho, ¿no? Que uno intenta la eliminación de la otra. Sin embargo, creo, ¿no?, que si bien una de estas, digamos, categorías, supongamos, ¿no?, el consumidor y el no consumidor, o el patricio y el plebeyo, para hacer, digamos, las oposiciones históricas más grandes, yo creo firmemente que una subsiste por la otra. Es decir, que para que esta diferenciación o esta estructura y esta dinámica de la búsqueda de la eliminación subsista, es necesario precisamente que las dos estén. Por lo tanto, digamos, la lógica de la eliminación nunca se lleva a cabo totalmente, sino que siempre lo que se busca es la dominación, ¿sí? Entonces hago una especie de tachadura, pero quiero recalcar que esta corrección que me estoy haciendo lo estoy haciendo a propósito, es decir, que quería decir primero que hay una búsqueda de la aniquilación, ¿sí? Pero quiero recalcar también que eso no se puede lograr. Por lo tanto, lo que se logra es llevar, digamos, al opositor a la mínima expresión, de modo tal que ese opositor sirva y sea servil precisamente a toda la lógica y a la ideología que impera y que domina, ¿sí?, y por la cual es aplastado. Anularlo sería. Anularlo, claro, pero sin que deje de existir. Claro, porque si no existiera no tendríamos en cae qué la reflejar oposición. Lo contrario. Exactamente, o sea, cae la oposición. Yo no podría ser un patricio claro, o no podría ser, si no digamos, jerárquicamente mejor, exactamente, si tal no tengo cual. Otro. Ahora, eso que vos estás hablando es una cuestión histórica que yo creo que es muy difícil de reconocer en uno mismo, en la gente. O sea, socialmente nadie se da cuenta que proviene de una familia que tiene ese tipo de comportamientos xenófobos, discriminativos. Se dan cuenta algunos cuando son grandes, algunos cuando, o sea, nacer de un color de piel o nacer con una, no tiene que ver con algo que uno elija. Entonces, como si el consumo a lo mejor. Pero hay mucha discriminación que viene desde una cuestión histórica. Quiero decirte, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo darse cuenta cuando uno está teniendo una actitud xenófoba y discriminatoria? O sea, yo me doy cuenta, pero en general, la mayoría de la gente, ¿se da cuenta? Bueno, a ver, hay dos preguntas muy interesantes que planteaste, Julio. En primer lugar, todas las categorías y las dualidades que estuve mencionando recién, partiendo de patricio y plebeyo para hablar de ciudadano griego y ciudadano esclavo, ciudadano griego y esclavo, señor feudal y sus vasallos, burgués y proletario, son categorías que han subsistido. Es decir, si bien ha cambiado la figura, de alguna manera podríamos decir, ha cambiado la máscara, ha cambiado la figuración, la estructura ha sido siempre la misma. Y el dinero, es decir, el poderío económico, ha estado en una posición central en esas relaciones, digamos, de intento de dominio. Por lo tanto, yo creo que sería demasiado utópico pensar que de alguna manera esto va a ceder. Yo creo que en algún punto va cambiando sus máscaras, va mostrándose de otra manera, o no, al contrario, va no mostrándose, va ocultándose un poco más, pero que va a subsistir. Lamentablemente es una posición un tanto pesimista, hasta en algún punto diría nihilista. O realista. Yo creo que vivimos en un mundo en el que no podemos negarnos. O sea, yo quisiera un mundo utópico como el que te planteo, en el que no exista esa discriminación, pero creo que naturalmente el ser humano desde que nace no elige dónde nacer, y a partir de ahí no elige tampoco eso que conlleva atrás la discriminación que va a vivir el resto de su vida. Podríamos decir que desde que alguien nace el peso de la cultura es mucho. Claro. Y realmente, digamos, quienes se pueden poner en una actitud reflexiva, digamos, y crítica acerca de lo que se vive como sociedad, me parece que son pocos. Y que está bueno, digamos, y estos son los espacios a los que, por lo menos en este caso, yo apuesto, digamos, a un llamado a la reflexión, a un llamado a la crítica, y a un llamado también a la aceptación de la diferencia, ¿no? Porque creo que ahí va a estar el punto en el cual poder apoyarse como sociedad para un poco más de respeto, ¿no?
esto de, bueno, vivir felices todos es imposible, sabemos que hay intereses contrapuestos constantemente, digamos, no hay manera, digamos, de que una sociedad sea completamente equitativa, siempre cuando se le da a uno, al otro se le quita, siempre va a haber tensiones e intereses, pero creo que sobre todo habría que apostar, digamos, al respeto sustentado en la aceptación de las diferencias, ¿no? Vos sabés que mientras vos hablabas me acordé de un caso muy específico que yo conozco, de alguien personal, amigo mío de toda la vida, que luchó durante los últimos casi 20 años de su vida para tener los papeles de una ciudadanía alemana. Está viviendo en Alemania y bien, cuando casi logró todo, ya tiene todo, tiene los papeles, él trabajó toda su vida ya toda su vida, los últimos 20 años para luchar por esto, alguien le dijo, bueno, vos podrás tener los papeles, podrás hablar perfecto alemán, pero hay algo que nunca vas a tener y es el color de piel. O sea, con eso lo mató. Lo mató. Pero en realidad le dijo la verdad. O sea, le dijo, pensá que hay algo que está en vos que nunca va a cambiar y que tendrías que asumirlo antes que pretender ser algo que no sos por una cuestión económica, por una cuestión social quizás. Entonces creo que no sé hasta qué punto estaba tan equivocado el alemán que le dijo esto. Creo que fue duro y creo que apuntó solamente una cuestión de piel para ser más explícito, pero me parece que más que una cuestión de piel es una cuestión de origen cultural, ¿no? Claro, porque igualmente convengamos que ellos sienten que son el primer mundo y más en este momento económicamente, entonces del lugar donde él hablaba, obviamente que él lo veía como algo normal, que por más que tenga todo eso nunca iba a cambiar algo que estaba naturalmente implícito en su piel. Y eso también tiene que ver mucho con la cuestión, cuando hablábamos del color de piel, la gente que nace con un determinado color de piel y que el resto de su vida lo padece, por más que socialmente, económicamente, culturalmente crezcan, siempre van a tener el padecimiento de tener un color de piel distinto, como que eso lo hace inferior, y lamentablemente es un gran error, porque yo creo que es al contrario, pero bueno, es entrar en la otra postura, ¿no? Cuando decimos, si esto que supuestamente es malo es bueno, entonces lo otro es malo. Y entonces, ¿dónde encontramos el equilibrio ahora? Claro, bueno, precisamente las categorías de bueno y malo, como las categorías, digamos, de correcto o incorrecto, para ser un poco, digamos, más laico, si se quiere, no dejan de ser categorías culturales y no dejan de ser categorías históricas, ¿no? Es decir, son cambiantes a lo largo del tiempo y de alguna manera crean estas oposiciones y estas dualidades, ¿no? Entre la gente, digamos, que sería gente de bien y los que serían, digamos, podríamos decir, lacras sociales, ¿no? Estas oposiciones, para decirlo de una manera fuerte, son producidas, digamos, por las categorías culturales, ¿no? Como estamos haciendo en estos últimos segmentos, estamos titulándolo al final, se me ocurría mientras venías hablando, ¿cuál será un título un poco chistoso y rebuscado, ¿no? Al mismo tiempo, pero me gustaría proponer La xenofobia está loca, ¿no? Y sí, aludiendo un poco... O los que son xenófobos están un poco locos. No, yo diría, la xenofobia está loca. Bien. Pero ¿sabes por qué? Porque estoy jugando también con que loco, etimológicamente, ¿sí? Significa fuera de sí mismo, ¿no? Y tiene que ver con esto, digamos, también el extranjero. El extranjero está fuera de... Bueno, entonces podríamos decir, la xenofobia está fuera de sí. Es decir, está loca. Bien. Hasta aquí justito, mira, chan. Hasta aquí llegamos entonces. Vamos a saludar a la gente que mandan muchos mensajitos. Yo los veo aquí que suben y que bajan, que piden saludos. Dice Joel, saludos. Bueno, a Julio y a saludo Javi. Para Joel. Después, ¿quién más? Estaba Genio, dice Romy. Mandáramos un saludo acá a Romy también. Pasi Sosa dice lindo. Después Javi Agus dice que le mandes un saludo. Agus, un saludo para vos también. ¿Y quién más? Bueno, no sé, hay gente ahí conectada, pero en este momento son 4 los que están conectados, así que saludos para ellos. Gracias por estar conectados a través Muchísimas de gracias. Esta transmisión en directo. Transmisión en directo por Instagram, sí. Así Vamos es. a hacer también otros saludos que me habían quedado en el principio, no los dije. Por supuesto, bueno, a Daniela, que está en este momento disfrutando de unas playas caribeñas, así que saludo para ella. Qué bien la está pasando. Sí. Iñaki, que está en la Pampa con su familia, saludos para ellos también. Muy bien. Y saludos para Matías, Víctor y Rosita, que nos están escuchando vía AM. Muy bien, dice Romy, gracias por el saludo, siguen apareciendo corazoncitos, así que estamos conectados, nos reencontramos nuevamente
el martes que viene. El martes que viene, sí. Y bueno, por supuesto, saludos a todos los que nos escuchan de una manera un poco incógnita, ¿no, Julio? Sí, totalmente, a través de AM1330. Vamos a recordarle a la gente antes que te vayas que pueden volver a escuchar este segmento en donde. Sí, por nuestro canal de YouTube, que es Palabra Invertida. Ponen ahí en youtube.com, en el buscador, el nombre del segmento y le van a aparecer todos los segmentos con su temática. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con el segmento de Palabra Invertida con Javier del Ponte. Chao, Javi, hasta el martes. Hasta el martes. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.